Yonkagor 2. Para quien no haya visto mi anterior video de Yonkagor, en este cubría sus canciones en general, y antes de hablar sobre su última canción, me gustaría hacer unas pocas aclaraciones y correcciones que querría agregar sobre este. Si no te interesa, salteate el siguiente capítulo para ir directo a la review de If I Were to Die. Un Yonka fan me ha comentado que en Memory Merge al principio no suena a fuego, sino un disco de vinilo, asimilándose más al tema de baja calidad de audio cuando las memorias son difusas. Y no sé si dejé muy en claro que la canción en sí es un ciclo en el que Speckle va perdiendo las memorias cada vez que suena la canción. Me suele pasar que a veces no explico bien lo que estoy pensando. A su vez, dije que sus canciones no eran necesariamente mi estilo preferido, pero aún así me gustaron mucho. Aunque pensándolo bien, uno no hace un video de media hora y pico así de investigado para algo que no es su estilo preferido. O sea, todas esas excusas parecen una elaborada maniobra táctica para decir, no soy furry, pero... Como, por ejemplo, también mencioné no haber escuchado ninguna canción Vocaloid y que no me interesaban mucho. Es algo que siempre quise averiguar para saber por qué a todo el mundo les gusta. Y ahora que lo hice, finalmente entiendo por qué. Las dos inspiraciones principales de Yonkagor son el jazz y Vocaloid. Y ahora soy capaz de expresar de dónde viene la inspiración de la segunda. Las canciones Vocaloid casi siempre vienen acompañadas de un video musical con arte y la letra de esta suele ser personal, sobre cierto sentimiento que su compositor quiere transmitir o del que desquitarse, siendo tanto positivos como negativos. Cosa que me encanta cuando el arte que alguien creó sea sobre un sentimiento importante para su creador o creadora. Demuestra que hay una persona por detrás y no una simple máquina, lo cual explica los videos musicales y la letra de las canciones de Yonkagor, en esa combinación de arte, música y letra personal. En su momento dije que no me interesaba la inspiración de Yonkagor hacia Vocaloid, pero ahora que me puse a verlas apropiadamente, me terminaron encantando. Son un muy buen ejemplo de lo que me gusta de las creaciones de internet. I like Vocaloid. Yay! Because of how personal their lyrics get. They tend to be like really, what is it? Like personal, basically like venting out their feelings. I think that's like one of my favorite parts of like Vocaloid. Which like very, I guess, similar lyric writing style to what I write, you know? I chose motion graphics because I love Vocaloid songs. And if you look at Vocaloid music videos, it's usually 1 or 2 PNGs and then the text moving around. And it might look cheap, and honestly, it kind of was a way to... It might look cheap to some people, just having a PNG and having the camera around, but I love that. I loved how Vocaloid music video artists were able to tell a story, a very dynamic and cinematic story, through something that is so bare bones. La animación hecha por Shuni TV es bastante graciosita y única. Se siente como el estilo de caricatura viejuna de Trash Talking, pero siendo una animación entera. Y creo que eligieron que los visuales sean mayormente de esta manera, en vez de con imágenes estáticas y edición, porque así el video musical es capaz de reflejar mejor lo que intenta contar la canción. Como el hecho de que el guión de esta canción, Dragonet, sea caracterizado como este personaje que se encuentra en múltiples
situaciones peligrosas, a la vez que dándole cierto grado de personalidad, a diferencia de los otros personajes que no muestran mucha en especial. Como mucho podría decirte que a Tetra le gustan los fideos y Droplet está triste. Mientras tanto, la personalidad de Dragonet, de esta persona torpe con mala suerte, tiene su gracia, a su vez estando relacionado a la letra de la canción. Me sorprendió gratamente la letra. Sabiendo el historial de Yonkagor y el título de la canción, pensé inmediatamente, oh no, no otra vez. Pero terminó siendo justo lo contrario. No me esperaba una canción feliz sobre apreciar la vida y que ahora que se siente así, recobró el miedo a morir, queriendo aprovechar su tiempo en este mundo, apreciando a sus seres queridos. Me parece una canción muy bonita y me afectó personalmente. En mi anterior video sobre Yonkagor mencioné haberme sentido relacionado con Mr. Sunfish, pensando que estaba solo en cuanto a ciertos sentimientos tristes toda mi vida. Pero resulta que hay otra gente como yo que se sentía así y quizás estaré bien. Y ahora unos meses después, ¿cómo estoy exactamente? Lo voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo sacar esta pinche sonrisa de la cara? Aunque externamente estoy en el peor momento de mi vida, internamente nunca me sentí mejor. Y en este sentido me sentí relacionado a If I Were to Die. Esta canción salió justo en el segundo día en que empecé a sentirme genuinamente feliz, haciéndome pensar de que hay que aceptar que algunos días te sentirás mejor y en otros no tanto, cosa que en cierto modo te hace apreciar esos buenos días aún más. Pero suficiente de mí. ¿Cuál es la intención de Yonkagor con esta canción? Someone asked, "Are you okay?" I think okay? I'm like the happiest I've been in the last 10 years, so I'm definitely fine. En un principio parece extraño que Yonkagor haga una canción así, como si hubiera sido reemplazado por el alter ego de Yonkagor, Rogaknoi. Pero hay que tener en cuenta que pasó mucho tiempo entre sus canciones más tristes y esta. La gente cambia, además de los temas que comenté en mi anterior video. Y recuerdo que averiguando sobre sus intenciones de Memory Merge, leí de pasada este comentario de hace un año suyo, diciendo que todavía le cuesta, pero nunca se sintió más feliz, y empezó a recobrar el miedo a morir. Y actualmente hizo otro post, mencionando sus intenciones de If I Were to Die, mencionando algo parecido, que recobró su miedo a morir, esta vez diciendo que conquistó su depresión, pero que todavía sufre de pensamientos intrusivos y bipolares. No sabía que Yonkagor es bipolar. Cuando me diagnosticaron con mi propia neurodivergencia, además de la mía, me puse a averiguar un poco sobre distintas neurodivergencias y trastornos para intentar entenderlas. El trastorno bipolar, por lo que averigüé, hace el estado de ánimo tanto alegre como depresivo más intenso y prolongado que lo habitual. En los periodos depresivos, llegando a tener pensamientos como los de las canciones más tristes de Yonkagor, y son personas que tienen un mayor riesgo de muerte que la persona promedio, ya sea por un accidente, causa natural o por cuenta propia. Y en los periodos más felices hay dos tipos de bipolares. Para el primer tipo esa felicidad es tan fuerte que se sufre, y el otro esa felicidad no es tan fuerte y se disfruta. Te quedas muy emocionado haciendo una cosa que te gusta y no quieres parar, tanto que ni te dan ganas de dormir. Ambos estados de ánimo siempre ocurren por una razón, exactamente del mismo modo que cualquier persona. Yonkagor menciona disfrutar los momentos felices en la canción, así que entiendo que es del segundo tipo de bipolar. Por ejemplo, recuerdo haber guardado un clip de Yonkagor que me parecía gracioso, diciendo que le gustan los trenes, y se obsesionó muy fuerte con hacer un mod de trenes en un juego Tycoon, y extrañamente es un buen ejemplo de esto. What are your other hobbies?
I like trains. It's so cute. I also like tycoon games. 2 days before the premiere of like Linger in the Rain, I like got really into it that I like spent like 3 days like basically learning how to mod trains in Unity. The brain rot, the struggle. Yeah, and it's like I didn't want to stop until like the next 5 days, and I like ruined my sleep schedule because of it. Yonkagor doesn't sleep. Exactly. Yeah, because we had a stream at some point and was like, how much did you sleep? And then you were like, sleep. Did you spend your night trying to make the mod work? Yeah, I did. Oh I didn't get it either. Estos pensamientos bipolares se reflejan en la letra de la canción, como en esta parte. It could be someone else who would take my life, but I worry my own actions would also be hard to survive. Some days I'm overjoyed, happy to exist, but some days it feels so tragic, wishing that I won't be missed. La edición de André, las ilustraciones de Yonkagor y el diseño del personaje de Troparty son buenísimos igual que en Memory Merge y Linger in the Rain. Me gusta que el color turquesa sea el color principal del personaje, porque la gente suele asociarlo con el hecho de curarse emocionalmente. Un detalle interesante es que el coro que se escucha de fondo son sintetizadores vocales, o sea Vocaloid. We're fragile creatures made of love. We could act impulsive when our lives get tough. If I were to die, bye, bye, bye. I hope I've said I love you enough. Al final de Linger in the Rain, también se usó a la única e inigualable Kazane Teto de fondo. Un dato aleatorio es que recuerdo que Yonkagor mencionó en un principio querer hacer canciones con Vocaloid en vez de usar su propia voz porque no le gustaba cómo sonaba, pero al final se terminó animando a usar la suya. La verdad es que me alegra que terminó usando la suya porque me gusta mucho su voz, pero en parte me pregunto cómo sería esa línea temporal alternativa de Yonkagor haciendo canciones de una Hatsune Miku furra. Ok, es bastante adorable. Like at first I was gonna be a Vocaloid producer, but I couldn't figure out English Vocaloid to like, you know, to save my life. So I actually didn't end up being a Vocaloid producer. I'm quite happy that I didn't, because I mean like I get to be a furry. El pescado designado al personaje, el cual es el Dragonet mandarín, me imagino que fue usado porque se menciona que era un pez inicialmente imposible de mantener con vida de manera domesticada, pero que a pesar de todo sigue con vida porque lograron la forma de cuidarlos correctamente, con el pez mostrándose el esqueleto en el video musical implicando la muerte. Pero So if the day arrives when my life comes to a halt, would I have adored you with my all? el contexto personal de Yonkagor sobre esta canción, a la vez que teniendo en cuenta sus canciones anteriores, hace que el significado de la letra sea mucho más impactante y bonito, no solo sintiéndose que ahora aprecia la vida y quiere aprovecharla, esperando amar lo suficiente a sus seres queridos cercanos, sino también a sus fans. Yon suele mencionar cómo el apoyo de sus fans le ayudó a su estado de ánimo en múltiples ocasiones. En la edición de videos
se muestran corazones, recortes de papel y estampillas de correo, reflejando el hecho de que esta es una carta de amor y aprecio a quienes le apoyaron a él y a su música en el pasado, dándole las fuerzas para seguir adelante en este mundo, esperando poder dejar en claro lo mucho que les quiere, sin importar cuántas veces tenga que decirlo. Before I do my next song, I'd like to thank all of my fans who's been supporting me throughout all of this, from the start to finish. Because with their support, I'm able to keep making songs, keep making music videos, and literally everything. Because I mean, without you guys supporting me, I wouldn't have been here, and I wouldn't be able to keep making all of this. So thank you. So if I were to die before I could say bye, I hope I said I love you enough. And I hope that I loved you enough. I hope I said I love you enough. Thank you everyone for watching. I'm Young Kagor and I like fish. Bye!